Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario webinar Inflación a la vista, ¿en qué activos debería invertir?, en el que vamos a entrevistar a Ignacio Fuertes, que es socio y director de inversiones de la gestora Renta Markets y gestor del fondo Sequoia. Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clarisa, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Bueno, pues nada, antes de comenzar me gustaría comentaros que este webinar se enmarca en un ciclo que se llama Aprende con las gestoras, en el que entrevistamos a gestores estrella, las principales gestoras nacionales e internacionales, para que nos ayuden un poco a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también para que nos ayuden a conocer un poquito mejor el fondo que gestionan. Aclararos también que la presentación constará de una entrevista y después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas a los asistentes en el que podréis plantear todas las dudas que os hayan surgido a lo largo de la presentación o incluso cualquier duda que tengáis en materia de educación financiera o sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la inflación y también la renta fija. El turno de preguntas, como os digo, será al final de la presentación, pero bueno, si queréis ir planteando las dudas en el chat, pues no hay problema, las leeré, se van quedando ahí registradas y las leeré al final de la presentación. Y bueno, pues como os comentaba antes, hoy tenemos con nosotros a Ignacio Fuertes, que es socio y director de inversiones de Renta Markets y además gestiona el fondo Sequoia, que es un fondo de renta fija que utiliza una aproximación táctica a los mercados de crédito y de tipos de interés. Desde que Ignacio asumió la gestión del fondo, en enero de 2019, el fondo acumula una rentabilidad superior al 10%. Y de hecho, Renta Markets Sequoia fue el segundo fondo de renta fija español más rentable de 2020, según datos de V2. Así que hoy tenemos con nosotros a un auténtico experto en renta fija. Vamos a ver si nos ayuda un poquito a aclarar algunos de estos conceptos que a veces nos cuesta un poco entender bien cómo funcionan. Antes de comenzar, Ignacio, si te parece, me gustaría pedirte que nos ayudes a entender un poco mejor cómo funciona la renta fija, que ya sabes que no es tan fija como dice su nombre, ¿no? Algunos inversores tienen problemas a la hora de entender cómo funciona y no es consciente de que las emisiones de renta fija cotizan en los mercados secundarios y que la mayoría de los fondos de renta fija lo que hacéis es comprar estas emisiones confiando en que se revaloricen en el futuro, igual que hacen los inversores en bolsa. ¿Podrías explicar un poquito cómo funcionan los mercados de renta fija y de qué factores, de qué elementos depende el precio de estas emisiones de deuda? Claro, no hay ningún problema. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, yo siempre he dicho, ¿no?, que la renta fija, a diferencia de la renta variable, ¿no?, la renta variable pues juega un poco con los sueños, ¿no?, y los ideales de futuro de las personas, ¿no?, y de las sociedades. Y la renta fija, pues una cosa que es bastante interesante, ¿no? Y la renta fija, al contrario, pues suele lidiar más un poco con lo que son las pensiones y el ahorro a largo plazo, ¿no? Una cosa que es un poco más aburrida, pero sin duda alguna es bastante más quizás necesaria, ¿no?, o importante, ¿no? La renta fija, a diferencia de la renta variable, pues tiene un gran universo de activos, ¿no? Porque podemos encontrar desde deuda gubernamental, diferentes plazos temporales, deuda corporativa o crediticia, ¿no? Puedes encontrar bonos de high grade o de alta calidad crediticia o bonos, los antiguos bonos basura, ¿no?, que hoy en día pues, se ha quedado más con el nombre de high yield, que antiguamente solían pagar rentabilidades por encima del 10, hoy apenas llegan al 1,5, un 2, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Puedes encontrar bonos de países emergentes, tantos corporativos como gubernamentales, o bonos ligados a la inflación, o crédito estructurado, ¿no?, que quizás es la parte un poco más, vamos a decir, complicada, pero más atractiva, ¿no?, a la hora de poder plantear inversiones, ¿no? Y bueno, los factores que principalmente suelen afectar a la renta fija podríamos dividirlos en dos. El riesgo de tipo de interés, y por ponerlo de un ejemplo muy sencillo, pues no es lo mismo la remuneración que se puede esperar o que se podía esperar de un depósito a un año vista, que de hacer un préstamo a una persona o a una entidad pues a 5 o 10 años, ¿no? Obviamente a mayor plazo, más incertidumbre.
mayor tipo de interés, ¿no? Y por otro lado, el otro riesgo que le afecta mucho a la renta fija es el riesgo crediticio, ¿no? El riesgo de la calidad crediticia o incluso de la subordinación crediticia, ¿no? Porque dentro de lo que es la prelación de pagos, pues hay diferentes tipos de subordinaciones, ¿no? Desde la deuda colateralizada, ¿no? Es decir, una emisión de deuda en la que yo dejo fondos a una compañía y ellos ponen un activo que respalda ese préstamo, a otro tipo de inversiones, pues como es la deuda senior, que es un poco la que más conoce todo el mundo, o deuda subordinada o incluso los famosos cocos, ¿no? O capital, ¿no? Híbrido. Bueno, simplemente aclararle a nuestros asistentes que la prelación de pago es el orden en el que cobran los deudores en caso de que la compañía tenga una situación de impago, pues el orden, si se pusieran en una cola, pues en qué orden cobrarían, ¿no? Esa sería la prelación de pago. Y entonces, claro, esta prelación de pago determina mucho la calidad de esta deuda y también la rentabilidad que pueden pedir a cambio, ¿no? Porque si tienes mejor posición en la cola a la hora de cobrar, si las cosas van mal, pues la rentabilidad que te van a dar, pues a lo mejor es inferior porque tienes menos riesgo. En cambio, el que está el último en la cola, pues el último en la cola dice, vale, yo me voy a poner último en la cola suponiendo que vengan mal dadas, pero a mí me tienes que dar una rentabilidad más elevada a cambio, ¿no? Esto debería ser así. La realidad es que se producen, vamos a decir, no te voy a decir arbitrajes, pero se producen situaciones anómalas en las que puedes tener mejor calidad o mejor posición en la cola con más rentabilidad, ¿no? Y eso es un poco nuestro trabajo. Desajustes, ¿no? Ineficiencias. Eso es. Pero bueno, resumiendo, como decíamos antes, los fondos de renta fija, pues lo que hacéis es invertir en títulos de deuda, que como explicabas antes, los hay de diferentes calidades y también de diferentes mercados geográficos. Y bueno, pues la inversión que hacéis es un poco apostando por esa revalorización de los títulos, ¿no? Que como comentabas depende de las perspectivas para los tipos de interés y también de la propia calidad de la deuda, que a su vez dependerá de la solvencia de la compañía, ¿no? Que la ha emitido. Sí, de la marcha de la economía, por resumirlo, ¿no? Si la economía va bien, pues las tasas de impago de las compañías bajan, se percibe menos inseguridad y efectivamente. Bueno, pues ahora vamos al tema protagonista de la sesión, aunque luego tocaremos otras cuestiones también relacionadas con la renta fija, de la que tú eres experto. Pero bueno, por centrar el tiro en este aspecto que le preocupa tanto a tantos inversores, que es la inflación, parece que en los últimos tiempos, Ignacio, como sabes, se han vuelto a despertar un poco estas preocupaciones en torno a la inflación. Entonces, no sé, para empezar, ¿qué visión tienes tú al respecto? Si crees que efectivamente la inflación está volviendo para quedarse. Y aparte de eso, ¿cuál crees que debería ser la estrategia desde el punto de vista de la renta fija para que el inversor se pueda cubrir en ese sentido o contrarrestar de algún modo este advenimiento, ¿no? de la inflación? ¿Cómo lo ves tú? Vale, bueno, pues ahora mismo nos encontramos en un entorno bastante complejo, pero que era muy predecible, ¿no? Allá por el mes de agosto y septiembre, cuando, bueno, más o menos, vamos a decir, las sociedades volvieron o salieron de los aislamientos, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con dos fuerzas opuestas y que empujan en direcciones opuestas, pero muy fuertes ambas, ¿no? Por un lado, son las temporales, o vamos a decir las más cíclicas, ¿no? Y las otras las estructurales, ¿no? Las fuerzas más cíclicas, vamos a decir, y más de corto plazo, pues es básicamente el haber tenido, vamos a decir, donde se encuentra la demanda y oferta, ¿no? Hemos tenido pues un bajón de la demanda porque estábamos cerrados y las fábricas y los productores pues cerraron sus cadenas productivas. Y no había presiones inflacionistas porque no había una oferta real, o sea, una demanda real, perdón. Y cuando más o menos empezamos con el tema de vamos a decir, de las vacunas, ¿no? Y otra vez a coger tracción en las economías, pues este incremento de demanda se ve con los problemas que se están encontrando ahora, pues como podemos ver en los semiconductores o en otras muchas partes de las cadenas de producción, pues que hay una falta de oferta en los stocks, ¿no? Y a eso, adicionalmente, se le unen otras dos
otras dos fuerzas, ¿no?, a esta parte un poco más cíclica, que es el aumento de las materias primas desde los colapsos que vivimos en marzo, ¿vale? Y a los efectos base que se producen, ¿no? En concreto en Estados Unidos también un efecto base por la devaluación del tipo de cambio, ¿no?, que forma una parte importante de lo que es el cálculo del IPC, ¿no? Esta es la parte más cíclica, vamos a decir así. La parte más estructural es la que empuja en el otro sentido, que es la deflacionista, ¿no?, que es la del envejecimiento poblacional que tanto se ha hablado, las fuerzas de la globalización, ¿no?, que también son deflacionistas, y el aumento tecnológico, ¿no? Y en nuestro parecer también existe una cuarta fuerza, no tan comentada, ¿no?, la podemos llamar como el shadow inflation, o la inflación oculta, y es que de alguna manera la inflación o los datos de lecturas oficiales de inflación realmente no reflejan la pérdida de poder adquisitivo que ha experimentado en las 3 últimas décadas las clases medias en Occidente, y el poder, vamos a decir, o la pérdida de poder adquisitivo también que han mostrado las divisas fiat, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas dos fuerzas, pues ahora mismo la cíclica está teniendo un poco más de empuje. Los datos que vimos en Estados Unidos superaron el 4% en las últimas lecturas que tuvimos. Estos datos son realmente, pues no suelen venir acompañados de buenos movimientos en los activos financieros, ¿no?, porque vamos a decir que se produce un sobrecalentamiento un poco, ¿no?, de las economías, y la Fed pues está realmente preocupada, y si nos hemos dado cuenta, lleva ya unos cuantos meses repitiendo como un mantra que toda esta inflación va a ser transitoria, ¿no? Ellos están muy preocupados en que esto, y que el mercado le compre esa lectura, ¿no?, de que esto va a ser transitorio, ¿no? ¿Cómo jugar este entorno tan complicado y tan incierto, ¿no? La realidad es que la renta fija está teniendo un inicio de año complicado, ya no un inicio del año, desde agosto, mediados de agosto del año pasado, que marcamos mínimos en tipo de interés, pues ha habido unas correcciones muy importantes, ¿no? Los bonos a 10 años en Estados Unidos han llegado a caer un 10% y en largo plazo un 25%, ¿no?, en los 30 años, con lo cual todo lo que sea o todo lo que conlleve evitar duraciones elevadas, reducir o aumentar la calidad crediticia, ¿no?, y aumentar esos buffers de liquidez o cuasi liquidez, ¿no?, que pueden ser las letras a muy corto plazo, pues yo creo que es la mejor manera de poder capear el temporal, ¿no?, porque la realidad a la que nos encontramos es que los estados tienen unos niveles de endeudamiento pues no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco lo que se percibe es que esas necesidades de financiación que tienen los estados van a chocar con las necesidades que tienen los estados también de deflactar la deuda, ¿no? Y es posible que veamos todavía uso de política monetaria no convencional, como puede ser el control de curva u otras medidas, pues que permitan a los estados seguir financiándose sin incurrir en unos costes excesivamente elevados, ¿no? Y entonces, en ese caso, bueno, antes de continuar, discúlpame, me comenta Sí. uno de los asistentes que le parece que está reverberando un poquito el sonido. No sé si sería tanto el sonido vuestro, Ignacio, como el mío. Yo Lo digo bien. lo digo porque si el volumen de la emisión es muy alto, eso puede producir un poco de reverberación. Vale. Entonces, lo digo. No sé qué tal nos oyen los asistentes, si hay cualquier problema o es a mí a quien me oyen con un sonido con más reverberación o a Ignacio, que no dejen de... Vale, no, nos comentan otros asistentes que lo están escuchando bien y sin eco, así que continuamos con la Perfecto. charla, Ignacio. Muchas gracias de todos modos. Si en cualquier momento veis que no oís bien o lo que sea, ya sabéis que nos lo podéis comentar a través del chat. Bueno, pues volviendo al tema de la inflación, y resumiendo un poco entonces, Ignacio, ¿crees que entonces es un riesgo para el inversor español la inflación en el corto o medio plazo o no es un riesgo del que deba preocuparse? Bueno, un poco nuestro escenario central es que también va a ser una inflación transitoria, ¿no? Dependiendo de cómo se lleve a cabo esta última desescalada y vacunación, etcétera, ¿no? La realidad es que lo trataremos si quieres más adelante, ¿no? Pero
empezamos a ver unos ciertos sesgos que nos hacen recordar mucho a la situación que vivimos entre el 2017 y 2018, ¿no? Cuando vamos a decir, los empinamientos de las curvas y sobre todo las alzas de los largos plazos, pues llevó a vamos a decir, a una falta de protección en las carteras y a un aumento de las correlaciones, ¿no? Y esto desencadenó pues, en lo que vivimos en 2018, ¿no? Que desencadenó en uno de los peores años que se recuerdan en términos de gestión de carteras, porque es que no había prácticamente ningún escondite donde poderte, más allá de lo que era la liquidez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar preocupado y que hay que saber, bueno, por lo menos tienes que tener herramientas para poder gestionar el entorno en el que nos encontramos. Entonces, desde el punto de vista de este inversor español, viendo entonces la inflación un riesgo del que debería ser consciente y al que debería enfrentarse, aunque sea temporal, ¿no? La inflación, pero bueno, que debería afrontar, al menos en el corto o medio plazo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Ignacio? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué estrategia crees que le puedes dar? A nivel de gestión, o sea, a nivel de gestión de carteras, de construcción de portfolio o a nivel de renta fija. A nivel de inversor. A nivel de inversor, ¿no? O sea, ¿crees que debería apostar más o menos por la renta fija? ¿Qué tipo de renta fija o qué tipos de fondos de renta fija? O sea, a nivel general, asset allocation o recomendaciones generales, incluso desde un punto de vista teórico, ¿qué tipo de estrategias son las más adecuadas? Vale. Bueno, yo lo que le recomendaría, bueno, lo primero y principal es tener obviamente una cartera diversificada globalmente, ¿no? Pero globalmente no significa que me compro un fondo que se llama global, porque normalmente estos fondos tienden a seguir, es otro de los mantras que repite la industria, ¿no? Estos fondos tienden a seguir índices como la MSCI World, etcétera, que realmente no recogen lo que es la economía global. Recogen, bueno, tienen un gran sesgo hacia Estados Unidos, llega a pesar un 60-70% de lo que es el índice, y áreas geográficas como son China o Alemania, pues no vienen realmente recogidas, ¿no? Dentro de lo que es la distribución sectorial, ¿no? Con lo cual, vamos a decir, una diversificación global real, ¿no? Obviamente buscar, dentro de lo que es el mundo de la renta variable, pues buscar alternativas que se puedan beneficiar, o sectores o temáticas que se puedan beneficiar del aumento de la inflación, ¿no? Pues aquí en Europa, pues por ejemplo, una subida de la inflación y una normalización de los tipos a largo plazo, pues le va a venir muy bien a la banca, ¿no? Entonces, bueno, la banca de hecho se está comportando realmente bien este comienzo de año, ¿no? Adicionalmente, yo creo que es importante empezar a contar con herramientas que te permitan también gestionar la liquidez, ¿no? Porque lo que hemos visto, y es lo que comentaba antes, ¿no? Este poder diversificatorio de las carteras más tradicionales o las aproximaciones más tradicionales, ¿no? Como es Markovich o la teoría moderna de portfolios, ¿no? La realidad es que cuando tú ya has golpeado cero en los tipos de interés, los largos plazos apenas protegen, ¿no? Esto lo hemos visto en 2018, lo hemos vuelto a ver en 2020 y en especial en Europa, ¿no? Donde ya la duración larga, estar largo de duración, pues no ha protegido lo mismo que venías protegiendo cuando los tipos estaban al 4 o al 3 o al 2, ¿no? Y en general, pues yo creo que luego también pues, buscar activos que permitan, bueno, pues si ese escenario de inflación es prolongado, pues huir un poco de esta devaluación monetaria y money printing, ¿no? Impresión monetaria que estamos viendo, ¿no? Pues como pueden ser pues activos como los metales preciosos, por ejemplo, ¿no? O incluso las criptodivisas, ¿no? Que hoy estamos viendo que ya ha habido una corrección realmente fuerte en las últimas semanas, ¿no? Prácticamente un 40-50% desde los máximos que marcó el Bitcoin con los mínimos de hoy. Bueno, pues yo creo que son buenos momentos cuando hay tanta tensión, pues para entrar, ¿no? A río revuelto, que dicen. Bueno, con permiso de Elon Musk, ¿no? Y de los comentarios que nos ha hecho. El mundo es muy grande y todos tenemos muchas opiniones, ¿no? Al final somos 7.000 millones de personas. Sí, pero no todas influimos igual, ¿eh, Ignacio? No todas influimos igual, pero todos somos especiales, ¿no? Porque somos diferentes. Bueno, entonces, yéndonos entonces a estos activos, a estas inversiones que nos pueden ayudar a escudarnos un poco del efecto de la inflación,
pues uno de los más paradigmáticos son los bonos ligados a la inflación. ¿Podrías, por un lado, contar con las palabras más sencillas que puedas en qué consisten estos productos, cómo funcionan? Y, por otro lado, decirnos desde tu punto de vista si son atractivos en un entorno como el actual. Bueno, pues los bonos ligados a la inflación, que se denominan también linkers, son bonos que lo que hacen es aumentan el capital en base, o el principal, en base a la inflación que se publica, ¿no? A mayor inflación se te va ajustando el capital para reflejar eso, ¿no? Efectivamente, ese impuesto, ¿no? Que es la inflación a largo plazo, ¿no? De tal manera que a más inflación, pues más principal y viceversa, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? El problema que existen hoy en día con los bonos y con toda la renta fija en general, ¿no? Es que hay una sobrevaloración enorme. Con lo cual, el problema es que los tipos de interés reales que pagan, ¿vale? Estos bonos, que es el tipo de interés nominal descontando la inflación, ¿vale? Pues son muy negativos en la mayor parte del mundo, ¿no? De tal manera que, independientemente de que estamos viendo un incremento de lo que es las lecturas de inflación, los índices de bonos ligados a la inflación no están levantando cabeza tampoco, ¿no? Y también están sufriendo. Están sufriendo menos que sus comparables nominales, pero también están sufriendo, ¿no? Con lo cual, en definitiva, más allá de igual puntos muy específicos dentro de la curva de un país, etcétera, la realidad es que con tipos de interés reales negativos, pues tampoco son vamos a decir, una alternativa atractiva para mantener en cartera ahora mismo, ¿no? Vamos, que ahora mismo no le ves atractivo a... No, no. Vale, perfecto. En los últimos meses hemos visto situaciones muy atípicas en los mercados de deuda pública, pero claro, uno tiene más o menos claro en la cabeza cómo funciona la teoría de la renta fija y luego uno ve en la realidad que pasan cosas que rozan quizá el absurdo y entonces dices, bueno, ahora sí que ya es imposible entender cómo va esto, ¿no? Hemos visto incluso al bono español a 10 años ofreciendo tipos de interés negativos. ¿Cómo hemos llegado a una situación así, Ignacio? ¿Cómo es que vivimos en una situación tan ilógica, ¿no? En ese sentido. Bueno, para nosotros hay una razón muy simple y muy obvia, ¿no? Piensa que desde la crisis financiera global en el 2008, los gobiernos y los bancos centrales a nivel global principalmente, ¿no? Han venido usando lo que se denomina política monetaria no convencional, ¿no? Que son herramientas cíclicas. La política monetaria es una herramienta cíclica, ¿no? Que al final lo que la utilizan los bancos centrales pues para ir, vamos a decir, regulando el ciclo, ¿no? Y que ni se sobrecaliente demasiado ni se enfríe demasiado, ¿no? En ese escenario que los americanos denominan Goldilocks, ¿no? Que ricitos de oro, ¿no? Que no tienes la sopa ni lo suficientemente caliente, pero tampoco está excesivamente fría, ¿no? Se busca ese equilibrio y en ese equilibrio de inflación y crecimiento, pues los activos financieros tienden a hacerlo muy bien, ¿no? Este uso, vamos a decir, normalizado desde la crisis financiera global que han venido haciendo los bancos centrales de políticas cíclicas para solventar problemas estructurales que tienen las economías de competitividad, de falta de competitividad, ¿no? Y aquí nos tenemos que ir un poco a los currency wars estos, ¿no? A las guerras de divisas estas que intentábamos o que, de las que se hablaba tanto hace unos años, ¿no? La realidad es que los bancos centrales pues, han utilizado mucho la política monetaria pues para mantener vamos a decir, sus economías lo suficientemente competitivas en el entorno internacional, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tiene la economía americana o la china es que si realmente normalizáramos los tipos de cambio, pues el yuan tendría que estar muchísimo más alto de lo que está y los chinos no venderían tanto como venden, ¿no? A unos precios mucho más caros, ¿no? Entonces, yo creo que es principalmente ese problema, ¿no? El uso de políticas cíclicas para solventar problemas estructurales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué perspectivas tendrías? Porque si crees que en algún momento los bancos centrales van a dejar de
abusar de esta herramienta o nos podemos ver así en este entorno tan Sí. ilógico durante más tiempo? Otro de los grandes problemas que existe, ¿no? Y que aprendieron muy bien en la crisis financiera global los bancos centrales, ¿no? Sobre todo la Fed, ¿no? Yo creo que fue el primero que se dio cuenta de esto, es que cuando las condiciones financieras, ¿no? Y denominamos las condiciones financieras a el precio en el que se puedan financiar las compañías, la volatilidad de las coberturas, bueno, vamos a decir, las constantes vitales de los activos, ¿no? Los diferenciales entre lo que se financia una compañía contra lo que se financia el tesoro, o diferentes grados de subordinación, etcétera, o de calidad crediticia, pues lo que se dieron cuenta es que estos factores cobran una relevancia muy importante en lo que es el ciclo económico, ¿no? Y que si estas condiciones financieras están demasiado, vamos a decir, restringidas, pues a la economía le cuesta coger tracción, ¿no? Es por ello por lo que utilizaron también estas políticas no convencionales, ¿no? Para inyectar y relanzar las economías. El problema es que esto ha sido un poco como la metadona, ¿no? Oye, pues mira, para quitarte la droga te doy metadona y al final sin metadona no puedes vivir, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y a base de que cada vez que hay una crisis te voy metiendo más política monetaria no convencional, pues al final el mercado se ha vuelto un poco adicto a esto, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, lo que vemos también es que todo el programa que inició de tarifas Trump, ¿no? Pues sobre todo para aquellos, vamos a decir, players o jugadores en el nivel, a nivel global, ¿no? Que creían ellos que mantenían o que realmente mantienen unos tipos de cambio realmente que no reflejan mucho la realidad de las economías, pues empezó a imponer estas tarifas, ¿no? Con el objetivo de que dijeran, oye, pues yo te quito las tarifas si tú me ajustas el tipo de cambio, ¿no? El problema es que principalmente, y esto va un poco más allá, un poco hacia la historia, ¿no? de lo que es la política monetaria a nivel global, y China en concreto, pues básicamente no quiere que le ocurra como lo que le ocurrió a Japón, que es que después del Bretton Woods, pues el yen se ajustó contra el dólar, pues bueno, el dólar se ajustó contra todos, se devaluó brutalmente, pero se ajustó de golpe, ¿no? Y bueno, yo creo que los chinos dicen, oye, mira, a mí ajustame, pero ajustame progresivamente, no me ajustes todo de la noche a la mañana, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues esto es vamos a decir, son unas dinámicas que vamos a seguir viendo durante los próximos años, ¿no? Yo creo que esto está aquí para quedarse, ¿no? Que iremos viendo una debilidad del dólar a medio plazo, que iremos viendo una fortaleza de ciertas divisas, ¿no? Como pueden ser el euro, como puede ser el yuan, ¿no? O otras divisas, ¿no? Como las de los países escandinavos o algunas economías pues, más puntuales, ¿no? Como puede ser Corea del Sur, etcétera, frente a una debilidad pues, de las divisas con peores fundamentales, ¿no? Como pueden ser el dólar, la libra, etcétera. En este contexto de tipos en el que vivimos, Ignacio, de tipos al 0%, muchísimos inversores están absolutamente desencantados con la renta fija y con los retornos que está ofreciendo, cero o negativos, hasta el punto de que se plantean directamente si deben incluir la renta fija como activo dentro de su asset allocation. Nosotros siempre defendemos que un asset allocation pues, debe estar equilibrado y tiene que haber una diversificación entre varias clases de activos, porque ahí es donde tienes una gestión óptima del riesgo, ¿no? Y no exponiéndote al 100% a la renta variable. Pero claro, si el principal activo con el que diversificamos la renta variable es la renta fija y la renta fija pues, está en un entorno tan complicado como el actual y que, como hemos estado hablando hasta ahora, pues no tiene visos tampoco de recuperarse en el corto plazo, pues hay muchos inversores que ya digo que son escépticos y bueno, pues en los webinars y en general pues nos suelen decir, ¿por qué tengo que invertir en renta fija? En realidad, no puedo diversificar mi cartera de otra manera. Entonces tú, como gran experto que eres en renta fija, Ignacio, ayúdame un poco a explicarles por qué es necesaria esa inversión en renta fija. Primero, desde el punto de vista de la diversificación y segundo, desde el punto de vista de que la renta fija bien gestionada
sí que es un activo rentable. Es verdad que el entorno actual es muy hostil para el inversor en renta fija, porque no es fácil encontrar estas oportunidades. Pero bueno, vosotros en vuestro fondo, por ejemplo, sí que habéis sido capaces de encontrarlas, ¿no? Y en los últimos 12 meses lleváis un 10%. O sea que en realidad la renta fija, si eres capaz de localizar las oportunidades adecuadas, pues sí que puede ser un activo atractivo. Entonces, ¿qué mensaje le lanzarías a los asistentes en esta Bueno, oportunidad? tocas muchos palos, pero intento responder a todos. Vamos por partes, vamos por partes. Vamos por partes, vamos por Vamos por el partes. tema de la diversificación, que a mí me parece muy importante. Al margen de que la renta Vale, fija sea más o menos rentable, como activo necesario para la diversificación de la vale, cartera, ¿qué dirías tú en ese sentido? vale. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que nos encontramos ante como un nuevo mundo, una nueva normalidad, ¿no? Valga la redundancia ahora con la similitud, ¿no? Pero este uso de política monetaria no convencional, con una presión regulatoria, lo que está llevando es que vivamos cada vez episodios atípicos desde un punto de vista de la normalidad en los retornos, ¿no? Piensa que en los últimos 5 años, por poner un ejemplo, ¿no? Hemos visto un barril de petróleo en negativo, hemos visto una ruptura de la Unión Europea con un Brexit y unos movimientos en la libra pues, desmesurados, hemos visto la crisis de deuda italiana con movimientos que supuestamente no se debían producir más que una vez cada no sé cuántas cientos de años, ¿no? Hemos visto cómo ningún activo en las carteras era posible y era capaz de diversificar y acababas un 2018 pues, con todos los activos exceptuando prácticamente el dólar en negativo. Hemos visto cómo todo esto ha pasado en el 2020 de golpe y porrazo, ¿no? Y has tenido una de las mayores caídas con una de las dramáticas recuperaciones pues que o tenías unos procesos de inversión muy, muy robustos y precisos o te lo has perdido, ¿no? Entonces, la realidad es que nos encontramos en estos escenarios hiperbólicos, ¿no? donde cada vez estos episodios anómalos son más recurrentes, que las aproximaciones tradicionales pues están empezando a dejar de funcionar, ¿no? Y lo que ves es que al final, no, pues normal, los inversores dicen, oye, esto que me habéis contado, que funcionaba muy bien en el pasado, ¿no? Como es la teoría de Markovich o este tipo de portfolios permanentes, etcétera, pues no me están funcionando últimamente tan bien, ¿no? Y es un poco lo que ocurre, ¿no? Que al final piensa que años de tantas políticas monetarias no convencionales lo que han hinchado son las valoraciones de muchísimos activos, ¿no? Desde nuestro punto de vista es casi más importante no el, vamos a decir, no el resultado que crees que vas a conseguir en el año, ¿no? Decir, oye, pues yo este año, en base a lo que espero de rentabilidad o volatilidad, pues este va a ser mi asset allocation, ¿no? Si no es casi más importante la trayectoria, ¿no? Porque creo que queda reflejado en el 2020 a la perfección, y es que para tú conseguir un 10% has tenido que pasar por un menos 20, prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que la cartera que tú tendrías a comienzos de año y la que puedes tener a mitad de año y la que has tenido a final de año no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Con lo cual tienes que tener procesos dinámicos, ¿vale? No vale contratar los eventos de una manera discreta, no vamos a decir, oye, mira, este es el escenario a final de año, no, tienes que contar con ese tipo de procesos, ¿no? Esto por un lado. Y dado la falta de poder diversificatorio por la excesiva valoración que está teniendo la renta fija, ¿vale? Lo vimos en el 2018, lo hemos vuelto a ver también en el 2020. Las duraciones o las largas duraciones, ¿no? Que es una de las cosas que se han venido vendiendo mucho a los inversores en los últimos años, en estas construcciones de carteras pues, más tradicionales, pues no están funcionando. Y la realidad es que cuando tú golpeas cero en tipos de interés, pues esa falta de, o sea, esa protección es muy complicado que te la sigan ofreciendo los bonos a largo plazo, ¿no? Con lo cual, desde nuestro punto de vista, tienes que contar con herramientas y con metodologías que te permitan pues tener un buen casco, ¿no? Que te permita navegar a una velocidad adecuada y que no se te hunda en el Atlántico Norte, pero que también, de alguna manera, pues te permite hacer una gestión de la liquidez mucho más activa, ¿no? Porque a día de hoy, con el exceso de las valoraciones existentes, pues casi el activo, que a pesar de que tiene un coste en Europa,
pequeño, ¿no? Comparado con los grandes movimientos pues como estábamos viendo hoy, ¿no? En el mundo cripto, pues al final, bueno, pues contar con este tipo de procesos de inversión yo creo que es muy importante. Pero entonces, a un inversor que los hay muchos, Sí. Ignacio, que se empeñe en estar al 100% expuesto a la renta variable en su cartera, independientemente de que su horizonte temporal sea corto o largo, sino por el afán de eludir la renta fija, en estos momentos, ¿qué le hay dirías? otras herramientas. Hay otras herramientas, Clarisa, para gestionar el riesgo, ¿no? Yo creo que cada vez es importante contar que esta es otra de las cosas, ¿no? que hablábamos antes, de los mantras que repite la industria, ¿no? La industria repite pues mantras pues que al final se acaban aceptando como verdades, pero que no son realidad, ¿no? Y es que, fíjate tú qué curioso, que una de las decisiones más complejas y por las cuales además el cliente paga, que es saber en qué tiene que estar invertido, cuándo y cómo, pues en vez de hacerla su gestor, la tiene que tomar él, cuando él ni siquiera es un especialista, ¿no? Si ya es complejo para nosotros gestionar cualquier clase de activo y saber si tienes que estar en qué punto en la curva, en qué subordinación, en qué geografía, 1000 parámetros, y que te dedicas 24 horas al día a esto, pues imagínate para un inversor que desde su casa, ¿no? Pues no es capaz de, ni tiene las herramientas, ni ve los flujos, ni tiene la formación, ¿no? Entonces, es lo que te digo, al final necesitas contar con, quizás con productos, vamos a decir, flexibles, ¿no? Yo siempre pongo un poco la misma frase, ¿no? Que era una frase que, bueno, erróneamente atribuida a Darwin, ¿no? Que era la de no es aquella, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ¿no? Sino aquella que mejor se sabe adaptar al cambio, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que primar hoy en día es la flexibilidad en los procesos de inversión, huir de aproximaciones, vamos a decir, categóricas, ¿no? De, no, yo no creo en la renta fija, todo es renta variable. O a mí me gusta, yo qué sé, no, es que soy un fiel ferviente del value. Bueno, pues hay otras metodologías que también son muy acertadas. No puedes ir a estos, vamos a decir, a estas aproximaciones como categóricas, ¿no? Decir, oye, negro o blanco, ¿no? No, tienes que ir a gamas intermedias, ¿no? Y con la gestión de carteras es exactamente igual, ¿no? Al final tienes que contar con herramientas que te permitan gestionar el riesgo. Una de ellas es la renta fija, y hay geografías que te pueden aportar un poco más de colchón que otras, ¿no? Pues hoy en día si compras bonos del Tesoro americano, pues tienen cerca del 2%, pues tienen bastante más colchón que lo que pueda tener el BUNA todavía negativo, ¿no? O a cero. Y luego hay otro tipo de herramientas, ¿no? Como comentábamos antes, puedes tener fondos que estén ligados a metales preciosos, o puedes tener, hoy en día tienes muchísimos productos, ¿no? Que son inversos también, que te permiten gestionar el riesgo, ¿no? Y que te dan el retorno contrario a lo que puede hacer un activo, ¿no? Entonces yo creo que es tocar todos estos palos, pero sobre todo tener en cuenta que ante los entornos tan complicados que nos encontramos, cada vez es más importante, sin duda, hacer una gestión del riesgo adecuada. Ciñéndonos a los mercados de renta fija, Ignacio, ¿cuáles son tus perspectivas para el mercado de renta fija este año? ¿Dónde crees en qué segmentos o en qué sectores crees que se pueden concentrar las mejores oportunidades? Bueno, nosotros desde agosto del año pasado somos, la verdad, que es bastante prudentes, ¿no? Ya por aquel entonces redujimos, después de tener un año magnífico y que parecía que había muchísimo todavía año por delante, pues redujimos muchísimo la duración de la cartera, redujimos muchísimo lo que era la subordinación o la calidad crediticia, ¿no? La mejoramos. Y nos fuimos a una aproximación mucho más táctica, con un porcentaje de liquidez y cuasi liquidez pues muy elevado en el fondo, ¿no? Cerca del 50%, ¿no? Precisamente era el mismo posicionamiento con el que entramos en el 2020 por las mismas razones, ¿no? Porque, bueno, nuestro análisis es un pelín diferente, ¿no? Al resto de casas, ¿no? Utilizamos mucho lo que es nos gusta no solo tener en cuenta las valoraciones de los activos, sino creemos que
hemos de complementar los análisis con otros 3 pilares tan importantes como lo que es la valoración, ¿no? Que es el posicionamiento de los inversores, las expectativas que tienen esos inversores y la liquidez con la que cuenta el mercado, ¿no? Y las mismas razones por las que éramos muy prudentes a comienzos del 19 y finales, o sea, comienzos del 20 y finales del 19, lo somos exactamente desde finales del 2020, comienzos del 2021, ¿no? Entonces, creemos que se va a seguir produciendo una normalización de los, vamos a decir, del precio del dinero a largo plazo, de los tipos de interés a largo plazo, creemos que se va a ir subiendo. Creemos que es posible que hagamos lecturas todavía más feas de inflación de las que hemos visto. Es posible que el mercado se asuste más de lo que se ha asustado con esta última lectura, ¿no? Y esto, al igual que en el 2018, ese tapering que te comentaba, ¿no? Que venía empujando la Fed, pues se llevó por delante al eslabón más débil, que en aquel momento era la volatilidad, que se encontraba en mínimos históricos, y eso inició en febrero, ¿no? El famoso, lo denominan Volgamedón, ¿no? Aquel episodio, ¿no? Donde se llevó por delante bastantes vehículos y se inició un proceso de desapalancamiento. Esto lo estamos viendo también ahora mismo en el 2021, ¿no? No es la Fed la que está presionando los largos plazos, son los propios inversores con el miedo que tienen a la inflación. No es la volatilidad el activo más débil, sino que es la tecnología, ¿no? Y el peso que tienen los índices y en las carteras de los inversores, y con unas valoraciones muy, muy altas. Y que vemos que desde prácticamente el mes de septiembre pues está sufriendo, ¿no? Porque lo que ves es que el retorno que te puede dar el S&P normal, ¿no? Contra el S&P equiponderado, pues es muy grande y se ha ido, precisamente a medida que han ido ampliando los tipos, pues ha ido lastrando, ¿no? Y lo vemos ahora pues también con índices como el Nasdaq, ¿no? Cómo les cuesta coger tracción este año, ¿no? Entonces, al final lo que pensamos es que si los tipos se siguen normalizando, que es nuestro escenario central, sobre todo aquí en Europa, es posible que las carteras de los inversores nos encontremos en un entorno un poco similar al del 2018, ¿no? Donde va a ser difícil encontrar protección. Este es un poco el escenario central con el que trabajamos, ¿no? De hecho, piensa que lo que hemos vivido con Archegos, ¿no? Uno de los episodios que se ha llevado por delante a un montón de prime brokers y a un montón de bancos de inversión, no es más que el inicio de este proceso, ¿no? Porque al final todos estos prime brokers, lo primero que han hecho después de perder no sé cuántos mil millones ha sido exigir más colateral al resto de sus clientes, ¿no? Y esto lo que está llevando es que, pues, que la gente pues, levante el pie del acelerador, ¿no? Muy bien. Y luego, más allá de lo que es la selección de las emisiones, los sectores y demás, vosotros también aplicáis criterios, o sea, más allá de los criterios financieros, por así decir, vosotros también aplicáis criterios éticos y de sostenibilidad en vuestro proceso de inversión. ¿Lo hacéis por una cuestión de principios o creéis que realmente son criterios que favorecen la rentabilidad de los productos y que ayudan a gestionar mejor el riesgo? Pues yo creo que es un poco de las dos, ¿no? Un poco de ambos. Cuando nacimos como compañía y cuando nacimos como gestora, ¿no? Hace 3 años, un poco más de 3 años ya, a pesar de que veníamos gestionando activos para cliente institucional, ¿no? Decidimos en nuestra aproximación a lo que era el mundo privado, vamos a decir, de cliente particular, crear la gestora. Pues siempre hemos tenido en la mente que el fin no justifica los medios, ¿no? Y que las relaciones han de ser duraderas a largo plazo. Y esto aplica a las relaciones interpersonales y aplica a cuidar de las sociedades y del planeta, ¿no? Nosotros no somos una gestora sostenible, pero somos una gestora que promueve la sostenibilidad, ¿no? Somos una gestora que cree que hemos de cuidar las cosas, aunque nuestra máxima es la rentabilidad del partícipe, ¿vale? Lo que sí que creemos, y lo hemos visto en este episodio, ¿no? del año pasado y es que las temáticas sostenibles pues, han tenido un mejor comportamiento que las no sostenibles, ¿no? Y que la industria y que las compañías pues cada vez empujan más hacia allí, ¿no? Creemos que
tener la capacidad de analizar esto y tener la capacidad de ver qué ventajas pueden tener desde un punto de vista competitivo, ¿no?, en la oferta de producto las compañías, pues es muy importante, ¿no?, para conseguir retornos a medio y largo plazo excepcionales para nuestros clientes, ¿no? ¿Y cómo aplicas estos filtros, Ignacio? Sí, nosotros tenemos un ideario propio. Al final, pues desde el punto de vista de la renta fija es muy sencillo. Oye, yo no invierto en aquellos países, como te decía, ¿no?, que el fin no justifica los medios. Pues yo no invierto en aquellos países que para mí, pues los derechos y libertades de las personas pues brillan por su ausencia. O no invierto en aquellos sectores con los que no me puedo sentir identificado, ¿no?, hoy en día, ¿no?, como puede ser el sector del tabaco, como puede ser el armamento, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es, nosotros tenemos una filosofía un pelín diferente, ¿no?, que en el sentido en el que nos guiamos otra vez por 4 pilares, ¿no? El pilar principal es que en todos los productos que lanzamos, y en todas, bien sean públicos o privados, surgen con la necesidad de gestionar el capital de socios y de compañía, ¿no? Con lo cual el principio de la coinversión es el primero que nos guía, ¿no?, que creemos que además es la mejor manera de alinear intereses entre nosotros y nuestros clientes, ¿no? El segundo principio es que, dado que voy a invertir mi capital, lo que me interesa es tener una buena gestión del riesgo, ¿no? Porque sobre todo lo que comentábamos antes, ¿no?, que en estos episodios tan irracionales a los que nos estamos enfrentando en los últimos años, pues es muy importante en los procesos de inversión, ¿no? El tercero es que solo invertimos en aquellas cosas que entendemos profundamente y que comprendemos nosotros, ¿no? De tal manera que no compramos research de tercero, y todo aquello que invertimos se analiza por nuestros gestores, porque tampoco tenemos analistas, con lo cual es el propio gestor el que tiene que tener las capacidades y las herramientas y las habilidades para gestionar y también saber analizar, ¿no? Porque desligar ambos conceptos es complejo, ¿vale? Es complejo, ¿vale? Si quieres tener una buena gestión del riesgo, tienes que tener ambos como muy ¿no? Unidos, ¿no?, fusionados. Y luego, por último, pues llevamos muchos años incluyendo o integrando en nuestros procesos de inversión el uso de la tecnología. No como tecnología para predecir, ¿no?, como redes neuronales o este tipo de aproximaciones, sino tecnología para aumentar las capacidades cognitivas, porque pensemos que al final vivimos en un mundo de datos, en un siglo de datos, ¿no? Cada día se generan teras y teras a nivel global de datos, ¿no? Entonces, los gestores hoy en día debemos de saber poder absorber esa información de la mejor manera posible para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que marca un poco lo que es la trayectoria de la casa, ¿no?, la filosofía de la casa, ¿no? Muy bien. Bueno, pues como os comentaba, Ignacio es socio de Renta Markets, es director de inversiones de Renta Markets, pero también es el gestor del fondo Renta Markets Sequoia. Os he puesto el nombre del fondo y el ISIN en el chat por si queréis averiguar más información sobre este fondo o lo que sea. Ya sabéis que lo comercializamos en MyInvestor junto con el otro fondo de la gestora por el que te quería preguntar ahora, Ignacio, porque bueno, aunque nos hemos centrado sobre todo en renta fija en este webinar y en todo este tema de la inflación y demás, pues bueno, quería preguntaros también por este otro producto que tenéis en la casa, que es un fondo de renta variable y se llama Narval. Y bueno, no sé si me podrías explicar muy brevemente en qué consiste Sí. la filosofía de este producto para que así los asistentes a este webinar se lleven una foto más completa de lo que es Renta Perfecto, Markets. no Aparte hay del problema. fondo Sequoia, pues el fondo Narval, ¿en qué consiste? Perfecto. Bueno, la realidad es que tenemos 3 productos, ¿no? Porque acabamos de lanzar un nuevo fondo también un poco más complejo, ¿vale? Es un fondo que se llama Pulsar y es un fondo también de renta fija con una rentabilidad esperada del 6% anual y un cupón pagadero del 4%, ¿vale? Pero lo que es Narval, ¿vale?, que es un fondo de renta variable, de alguna manera Narval es nuestra apuesta para el largo plazo, ¿no? Es el largo plazo para esos inversores que buscan una inversión o una alternativa a este problema que comentabas antes ante el que se encuentran, en el cual Narval busca
oportunidades de inversión en situaciones de valor, en compañías grandes, en compañías de elevada calidad y que son líderes en su sector, ¿no? Y que además tienen una cosa que para nosotros es muy importante, que es una marcadísima cultura de innovación, ¿vale? Y en este sentido te pongo un ejemplo, ¿no? Una empresa como puede ser una empresa tradicional, líder en su sector, súper consolidada, como puede ser ASSA ABLOY, que es un fabricante de puertas y de cerraduras, ¿no? Que el segmento de las ventas que más crece en su cuenta de resultados es las ventas por software as a service y por los royalties que está teniendo en el control de acceso a grandes superficies o a tiendas, ¿no? Entonces, al final lo que ves es que de un negocio tan tradicional como puede ser hacer una puerta, pues hoy en día, si tú has invertido en I+D y si tú has invertido en tener esa ventaja competitiva, ¿no? Ese foso, pues lo que te va a permitir es tener un liderazgo a nivel global, ¿no? Y que con cada crisis que ocurra, pues vas a ir aumentando un poco más tu cuota, ¿no? Ese es un poco lo que hace Narval, ¿no? Bueno, tiene entonces un poco una filosofía value, ¿no? ¿Entiendo? ¿O no? Tiene una filosofía value hacia compañías, vamos a decir, de elevada calidad, ¿vale? De elevada calidad. No es un value tan tradicional y siempre con un componente de gestión del riesgo, ¿vale? Que es otra de las cosas que yo creo que diferencia a Narval de otros productos o de otros fondos de autor comparables aquí a nivel nacional, ¿no? Pues vamos a decir, el proceso de inversión y de diversificación y de gestión del riesgo que hacen pues, en la cartera, ¿no? Esto les ha permitido, por ejemplo, en 2020, pues caer una parte de lo que ha caído el mercado y subir tanto o más que el mercado, ¿no? Y al final yo creo que es lo que comentábamos al principio, ¿no? Cada vez estas herramientas de gestión del riesgo va a hacer lo que, bueno, pues poder entregar resultados excepcionales a nuestros clientes, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ignacio. Ahora abrimos el turno de preguntas a los asistentes. Nos podéis plantear cualquier duda que tengáis sobre este tema de la inflación, de la renta fija, incluso, bueno, pues cualquier otra cuestión que tengáis en materia de educación financiera, también podéis aprovechar para planteárnosla ahora. Hacedlo a través del chat y bueno, pues yo voy leyendo las preguntas. A lo largo de la presentación ya ha habido alguna pregunta que nos han ido formulando. Por ejemplo, nos preguntaba Enrique, Ignacio, al hilo de todo este tema que estábamos hablando de la ISR, si las emisiones de renta fija gubernamental de un país desarrollado lo consideráis ISR. Y también pregunta si tenéis bonos sociales o verdes en cartera. Bueno, una de las maneras de poder... Hay muchas metodologías, no hay una metodología muy clara para definir qué es ISR y qué es sostenible y qué no es sostenible. Y hay un montón de estándares, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, dentro de lo que es de la inversión, que tenemos un claro sesgo hacia la inversión OCDE, ¿no? Aunque podemos invertir un porcentaje de la cartera significativo en mercados emergentes. Hasta un 30, ¿no? ¿Perdona? Hasta un 30, me parece. Sí, el sesgo es OCDE, ¿no? Pero fuera de aquellos, vamos a decir, de aquellos entornos o de aquellas sociedades o de aquellas jurisdicciones en las que bueno, pues todavía está por desarrollar el estado del bienestar, etcétera, la mejor manera para nosotros de elegir son aquellas en las que creemos que, bueno, pues que se cumplen unos ciertos estándares de calidad de vida y de derechos humanos, ¿no? Esa es la mejor manera. Hay otras entidades que miren un poco, pues, si estás bueno, pues si has suscrito el Tratado de París o no has suscrito el Tratado de París, o te has adherido a Naciones Unidas o no te has adherido a Naciones Unidas, o qué estás haciendo en términos de emisiones, etcétera, ¿no? Es lo que te digo, nosotros promovemos la sostenibilidad, no somos una casa de análisis al detalle de qué CO2 está emitiendo Estados Unidos frente a lo que había emitido el año anterior, etcétera, ¿no? Vamos por una aproximación un poco más, vamos a decir,
de altura, ¿no? Y luego, por otro lado, sobre el tema de los bonos ESG, los hemos tenido en cartera cuando lo hemos creído conveniente. Ahora creo que tenemos todavía alguno en cartera, aunque ya muy poco, porque la realidad es que hemos ido migrando de lo que es el crédito corporativo hacia la deuda gubernamental de muy corto plazo, ¿vale? Al final Sequoia es un fondo muy táctico que, a diferencia de los comparables, ¿no?, que tienden a tener carteras muy estables y suelen dejar vencer los bonos en la gran mayoría de los casos, pues Sequoia tiene una alta rotación de la cartera, ¿no? Normalmente en un año normal, pues en nuestro proceso de inversión pues llevamos a rotar la cartera entre 3 y 4 veces, ¿no? Y lo que buscamos son aprovecharnos de ineficiencias en las curvas y estructuras temporales, ¿no?, de los mercados de renta fija y de crédito. Entonces, cuando ha habido muchas oportunidades en marzo y en abril y en mayo de poder comprar deuda gubernamental o de buena calidad o crediticia, ¿no?, con bonos corporativos verdes, ¿no?, bonos verdes, pues lo hemos hecho. Cuando estos bonos han perdido el premium y el valor que podían ofrecer frente a comparables no verdes, pues los hemos eliminado de la cartera, ¿no? Con lo cual, bueno, tener una foto de Sequoia en un momento dado es algo un poco más complejo, ¿no? Cambia bastante. Vamos, tampoco son una prioridad para vosotros, porque No. es un fondo de inversor socialmente responsable per se, pero eso no quita para que tengáis esa sensibilidad hacia, ¿no?, hacia la responsabilidad a la hora de invertir y que eso impregne un poco vuestro método. Eso es. Pregunta Frieser sobre tu opinión sobre los fondos de REITs. Un poco al hilo también de esta temática de protegerse ante la inflación. ¿Crees que los REITs o los fondos que invierten en REITs pueden ser una buena herramienta en estos momentos para protegerse de esta inflación? Bueno, está claro que han sido uno de los grandes sufridores, ¿no?, de lo que son los aislamientos sociales, ¿no?, y los confinamientos, ¿no? Y ha sido uno de los, vamos a decir, de los activos que todavía no han mejorado del todo frente a pues, otras alternativas, pues como ha podido ser la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros el inmobiliario y los REITs a largo plazo sí nos gustan. Lo importante yo creo que es también, como todo en la vida, ¿no?, pues saber analizar, ¿no? Pero en términos de lo que son los earning yields o las rentabilidades esperadas que te están ofreciendo este tipo de activos, pues en términos comparables son bastante atractivas, ¿no? Y si las comparamos, y tienen una cierta capacidad de combatir una inflación en precios, ¿no?, por el ajuste que pueden hacer de los alquileres y pues la revaluación de las propias propiedades, ¿no? Con lo cual yo creo que es una buena alternativa, puede ser una buena alternativa. Muy bien. Pregunta Vicente, ¿qué te parece asignar un porcentaje del 50% a renta fija dentro de una cartera global para un inversor de 50 años e ir aumentando ese porcentaje con la edad? ¿Y si incluirías un porcentaje fijo de oro? Bueno, yo creo que un poco de oro está bien tener, sobre todo había caído bastante, ¿no? Y ha vuelto a dar una buena oportunidad de volver a entrar, ¿no? El problema de la renta fija es que renta fija eliges, ¿no?, como inversor, porque si eliges renta fija de largo plazo vas a tener un serio problema y lo que deberías hacer es, si vas a elegir fondos de renta fija, pues que sean, vamos a decir, todoterrenos o flexibles, ¿no? Fondos que te permitan o que cuenten con unos procesos de inversión o unas políticas que permitan intentar capear cualquier temporal. Yo creo que eso es un poco lo que has de buscar, ¿no? Pero bueno, en torno a... y luego también depende de la situación de cada uno, ¿no? Porque al final nos han obligado a perfilarnos, pero no todos nos parecemos, pero no somos iguales, ¿no? Y yo puedo tener 50 años y tener unas necesidades, ¿no?, y unas responsabilidades, y otra persona con 50 años pues puede tener otro perfil totalmente diferente, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante también, más allá de dar una recomendación de si un 50 está bien o está mal, yo creo que es importante ir a un asesor que te pueda asesorar sobre esto, ¿no? Bueno, pero en términos generales, desde un punto de vista al menos teórico, es razonable que a medida que va pasando el tiempo su porcentaje de inversión en renta fija vaya aumentando, porque al final la volatilidad, pero es que la renta fija es la volatilidad de la bolsa, ¿no? Y a medida que se va acercando la fecha en la que, pues a lo mejor la jubilación o el momento en el que esta persona pues, pueda quitar el dinero, pues...
Lo que pasa que si miras hoy la renta fija, por lo general está entre un -5 y un -3%. Entonces, Bueno, pero de ahí las no es una gran como el alternativa, vuestro, ¿no? Ignacio, ¿no? Que ¿El qué, también es perdona? posible ganar dinero con la renta fija, que no... Sí, bueno, nosotros pensamos que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y que cuanto más volatilidad hay, para nosotros es mucho mejor y ojalá podamos ver, vamos a decir, oportunidades pues más antes que tarde, ¿no? Más pronto que tarde. Nosotros tenemos las balas preparadas para dispararlo, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es el tiempo, ¿no? Y tenemos tiempo, entonces... si quieres conseguir estos retornos excepcionales, pues al final lo que tienes que tener es, bueno, pues como, ¿no? Pues haber ahorrado un poquito para irte de rebajas, ¿no? Esto es un poco la filosofía. Por eso te digo que es casi más importante de si estás en renta fija o no, si los procesos de inversión de estos fondos de renta fija tienen una aproximación más flexible, ¿no? Flexible. Pregunta a Miguel Ángel si te parecen una buena opción los fondos indexados a la renta fija, que entiendo que no te parecerán muy interesantes en estos momentos precisamente por lo que comentas, ¿no? Que justo en las circunstancias actuales es más deseable que nunca esta flexibilidad en la gestión, que es justo lo que los fondos indexados pues, no te pueden ofrecer, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de... Pues mira, yo soy fan de la gestión pasiva. Sí, yo no soy fan de la gestión pasiva, te lo voy a decir, te voy a explicar por qué. Porque al final la gestión pasiva, una gestión indexada, ¿no? En la que se le ha vendido al cliente que menos comisiones es más rentabilidad, eso es falso. Menos comisiones son menos comisiones aquí y en mi pueblo, y más rentabilidad va a depender de otros factores que no sean las comisiones que tú pagas, ¿no? Y pongo un ejemplo, menos comisiones... un coche barato no es igual de bueno que un coche caro, ¿no? Ni igual de rápido ni tiene la misma calidad, ¿no? Entonces lo que no se puede pretender es tener un buen producto o una buena gestión y pagar poco. Eso no van de la mano, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es que la gestión pasiva es agnóstica de la valoración. Eso es una realidad, ¿no? Le da exactamente igual que Tesla valga 800.000 que valga 200.000. Lo voy a comprar y además... no es que opere poco, es que opera todos los días, porque todos los días tiene que ir manteniendo el rebalancing contra el propio índice, con lo cual opera muchísimo más que la gestión activa. Con lo cual aquí se le han vuelto a vender mantras a los inversores que distan mucho de la realidad. La realidad es que esa agnóstica no te da un mejor retorno que muchos managers. Está claro que el 80% o 85, 75, dependiendo de las jurisdicciones, de los managers no consiguen batir a los índices de referencia a largo plazo. Pero, joder, quédate con el 15 que sí lo hacen, ¿no? Que tendrán buenos procesos de inversión y lo han demostrado a lo largo de los años, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y al final eso, el último mantra de que, bueno, es que no opera tanto, no, es que opera mucho más, porque al final está rebalanceando los portfolios todos los días, ¿no? Entonces yo creo que esto, bueno, pues es importante, ¿no? Que el inversor lo entienda, ¿no? Yo soy... Bueno, yo voy a romper una lanza por la gestión pasiva, permíteme, Ignacio. Y es que este tema de la rentabilidad, hombre, al final es matemático, ¿no? O sea, cuanto más baja sea la comisión de un fondo, mayor rentabilidad tendrá el partícipe. Y es cierto que los fondos, la rentabilidad de un fondo no depende exclusivamente de la comisión, como es lógico, pero reconocerás conmigo que hay fondos cuyo alfa o cuya capacidad para generar valor al partícipe no está en consonancia con esa comisión que le está cobrando, con lo cual podemos entender que haya inversores que digan, mira, yo si no estoy convencido de que me vayas a generar alfa, por lo menos no me cobres. Claro. Sí, yo creo que el problema es ese. Mira, en los supermercados, ¿no? O en las plataformas de fondos a nivel nacional o a nivel global, pues no sé qué tienes, 50.000, 100.000 fondos, tienes una barbaridad de fondos. ¿Cómo vas a encontrar ¿no? un inversor desde, vamos a decir, desde su casa, ¿no? Bueno, oye, que cada uno, oye, yo no quito el mérito que tienen los inversores particulares, vamos, me parece que de hecho la gente que se lo intenta, vamos a decir, que intenta ser autosuficiente, pues tiene un mérito muy grande, ¿no? Porque, joder, es complejo dedicándote a esto con muchísima formación y equipos de gente ¿no? que te refuerzan, ¿no? Porque al final una de las cosas, aquí en España la realidad es que siempre se ha promovido un poco más la distribución que lo que es la gestión, ¿no? Y a los gestores se les ha dado un Bloomberg y se les ha dado una hoja de Excel y se les ha pensado que es un poco Sandokan, venga,
vete y lucha, ¿no? La realidad es que hoy en día para conseguir retornos excepcionales y diferentes tienes que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y hoy en día hay que invertir un montón en procesos de inversión, en capital humano, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que es lo que te decía antes, no te quedes con el 80% malo, quédate con el 20% bueno, o el 15 o el 10, me da igual, pero quédate con esos. Si lo importante no es productos malos de baja calidad y caros, si lo importante es poder tener una buena inversión, una buena gestión y unos buenos managers en tu cartera, ¿no? Eso te va a llevar a un claro, a una cosa que hemos venido hablando antes, y es que vas a asumir un menor retorno en tu cartera, ¿no? Es muy importante a la hora de seleccionar managers por los retornos ajustados al riesgo, ¿vale? Para conseguir un 6% que te da la bolsa europea en media en los 10 últimos años, no necesitas tener una volatilidad del 17 como tiene el Eurostoxx 50 o tienen los principales fondos, ¿no? Lo puedes hacer con unas carteras diversificadas, como tú habías dicho, de muy buenos managers que hagan un menor consumo del riesgo, ¿no? De tal manera que vas a poder conseguir ese 6 pues con una volatilidad o un riesgo, vamos a llamarlo, pues mucho más reducido, ¿no? Igual de una tercera parte, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante al final no ir tanto hacia lo que es el índice, ¿vale? Y el abaratar costes, sino a buscar producto de calidad. Es mi Mira, esto pequeña nos llevaría recomendación. a la última pregunta, Ignacio, que me gustaría hacerte antes de cerrar el webinar, porque estamos ya un poquitín fuera de hora, y es, la gestión activa está claro que aporta muchísimo valor, pero convenimos en que es un poco difícil a veces encontrar esos gestores, ¿no? que batís al índice y que sois capaces bueno, de hacerlo bien. Entonces, ¿qué consejos le darías a ese inversor retail, a ese inversor particular, para que encuentre fondos que realmente merezcan la pena? Antes dabas una pista en el sentido de no os fijéis solo en la rentabilidad del fondo, sino analizad también la rentabilidad que ha tenido ese fondo en relación al riesgo, a la volatilidad que ha tenido ese producto, incluso en comparación con su índice de referencia. Pero ¿qué otras pistas le podrías ofrecer a los inversores para que sean capaces de seleccionar productos que realmente merezcan la pena y que sean capaces de batir al índice? Pues como tú dices, yo creo que la primera y principal es seleccionar aquellos managers que no solo baten a los índices, sino baten a sus categorías, ¿no? A las categorías a lo largo del tiempo, no en el último año, porque es importante que sea un proceso de inversión que está, vamos a decir, que se ha aprobado en diferentes plazos temporales, ¿no? Y que lo ha hecho bien a un año vista, y lo ha hecho bien a 3 años vista, y lo ha hecho bien a 5 años vista, ¿no? Y ha conseguido estar en la parte de arriba de la tabla de rentabilidades, pero en la parte de abajo en términos de consumo de riesgo, ¿vale? Entonces es esa combinación la que te va a poder tener carteras, vamos a decir, más constructivas, ¿no? Y que cuando haya episodios de alta volatilidad, pues puedas acelerar, ¿no? Que es un poco... siempre pongo también el mismo ejemplo, pero joder, a Márquez, a Pedrosa, a Rossi, a esta gente no le pagan por poner las motos a 360 en una recta. Las motos corren 360. A estos señores les pagan por hacer los pasos por curva lo más rápido posible, ¿no? Por tener un buen proceso de gestión del riesgo, ¿no? Y esto es un poco yo lo que creo que tiene que entender el partícipe, ¿no? Luego también tiene que ser consciente de que tener muchos managers parecidos no es diversificación, ¿entiendes? Al final, tener diferentes managers que hacen lo mismo es duplicar, ¿no? Entonces, lo que tiene que buscar son fuentes de retorno muy, muy diferentes, ¿no? Que es esa diversificación, que la puedes conseguir desde un punto de vista de la clase del activo, renta fija o renta variable, pero la puedes conseguir también por temáticas, o la puedes conseguir también por geografías, o la puedes conseguir por vamos a decir, el sesgo que tengan los propios gestores, ¿no? Entonces, es muy importante también a la hora de seleccionar los fondos. No es lo mismo seleccionar un fondo que sabes que te va a dar, oye, yo quiero conseguir, pues, por ejemplo, el resultado del S&P 500. Oye, pues lo mejor que lo va a conseguir es un fondo indexado. Ahí no tenemos ni tú ni yo ninguna duda. Pero igual no todo el mundo quiere invertir en renta variable asumiendo el mismo riesgo, porque yo conozco a muchos inversores y teníamos el caso del oyente de antes, ¿no? En el que ya tiene una cierta edad y se va acercando hacia ese punto de jubilación, y su inversión en renta variable igual tiene que tener un menor o un mayor control del riesgo,
¿vale? Y los managers, no es lo mismo invertir en compañías de crecimiento que invertir en compañías con resultados predecibles y altos dividendos, ¿no? Entonces, yo creo que el poder tener también la capacidad de analizar o de personalizar o de identificar aquellos fondos que tienen políticas de gestión del riesgo y aproximaciones pues, más similares a nuestro momento en cada etapa de la vida, pues yo creo que es una buena recomendación también, ¿no? A la hora de construir una cartera. Bueno, pues nada, simplemente recordarle a nuestros asistentes que animarles a que consulten el folleto de los fondos o el documento de datos fundamentales del inversor, que es como la versión resumida del folleto, y que siempre, pues antes de invertir, pues lean, ¿no? Un poco sobre la política de inversión de ese fondo, que no se conformen con saber que es un fondo de renta variable americana o española o que es un fondo de renta fija, sino que vean un poquito cómo hace ese gestor para gestionar el producto, qué estilo tiene, cuáles son sus dinámicas. De hecho, una de las cosas... que sobre todo que no invierta por lo que ha hecho en el último año, sino que vea un poco qué ha hecho en diferentes plazos, claro. Como comentaba Ignacio, cómo ha gestionado ese riesgo, si su volatilidad ha sido superior o inferior a otros fondos. Bueno, que se informe un poquito de una manera más global sobre las características del producto. Y, por supuesto, si tiene cualquier duda, puede consultarle a su comercializador. En este caso, en MyInvestor, estamos encantados que nos preguntéis cualquier duda que tengáis o incluso a la propia gestora. Yo estoy convencida, Ignacio, que las gestoras pues, también estáis deseosas de que os planteen todas las dudas sobre el... Incluso puede que a los gestores hasta os halague, ¿no? Que os llegue un inversor y os diga, oye, tengo curiosidad, ¿cómo lo hacéis? Y oye, que se interesen un poco, ¿no? Por vuestro día a día. Yo tengo compañeros que le escriben cartas, ¿no? Para pues personas igual más mayores que no usan tanto el ordenador y le escriben cartas, ¿no? Y para hacerle consultas, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante también añadir solo una cosa a lo que has dicho, ¿no? No es tanto tan importante lo que diga el folleto, sino los sesgos que tenga el gestor, porque yo puedo gestionar un fondo de renta variable nacional y hacer mis coberturas con el Eurostoxx 50 y mi comportamiento va a ser un híbrido entre lo que haga la bolsa europea y lo que haga la bolsa nacional, aunque en mi folleto mis compañías son nacionales, ¿no? Entonces es muy importante pues, tener herramientas que te permitan bueno, pues, analizar esos sesgos, ¿no? Que no están tan explícitos en el folleto, pero que son sesgos conductuales de los propios gestores, ¿no? Muy bien. Pues nada, Ignacio, ya no te robamos más tiempo, ni le robamos más tiempo a los asistentes, que hoy se nos está yendo un poquito de hora el webinar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ignacio Fuertes, socio y director de inversiones de Renta Markets. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Clarisa, por invitarme. Y muchas gracias a los asistentes por estar ahí. Os recordamos que a partir de mañana podréis disponer de la grabación de este webinar que lo colgaremos en el blog de MyInvestor. Allí también colgaremos el podcast con la grabación del webinar de hoy. Si os ha quedado alguna duda en el tintero que se os ocurre más tarde o en general cualquier duda que tengáis en materia de educación financiera, ya sabéis que nos la podéis plantear en redes sociales o podéis escribir a nuestro consultorio, que es hellomyinvestor@myinvestor.es. Y aparte, pues podéis encontrar todo tipo de información en materia de educación financiera en nuestro blog, al que os animo también que os suscribáis. Muchas gracias a todos y que paséis una buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias.